Mi papá le dio mi casa del lago a su nueva esposa. Se rió, ya es de ella. Sonreí y dije, mira de nuevo. Cuando vio los papeles, ella empezó a empacar. Esta casa del lago sería perfecta para Victoria, anunció mi padre durante lo que se suponía que era una cena familiar informal, su voz llevando ese tono familiar de falsa despreocupación que siempre precedía a sus peores decisiones. De hecho, ya la he transferido a su nombre, ella merece una linda casa de verano. Me senté, mi tenedor estudiando cuidadosamente la expresión de autosuficiencia de mi padre y la sonrisa triunfal de Victoria. A los 32, había pasado años viendo a mi padre entregar a su nueva esposa cosas que no le pertenecían, pero esta vez era diferente. Esta vez, estaba lista, de verdad. Mantuve mi voz ligera, años de práctica ocultando el acero debajo. Eso es interesante, papá. Deberías revisar esos registros de nuevo. Mi nombre es Olivia Bennet, y esa casa del lago significaba todo para mí. Mi abuela me la había dejado cuando falleció hace 5 años, su regalo final a la nieta que había pasado cada verano ayudándola a cuidar su amado jardín y a restaurar el viejo muelle de madera. La propiedad había estado en nuestra familia durante generaciones, cada habitación guardando recuerdos de perezosos días de verano y acogedores retiros de invierno. Victoria, la esposa de mi padre desde hace 3 años, la había estado observando desde el día en que la vio por primera vez. A los 28, solo 4 años menor que yo, se había casado con mi padre con la clase de precisión calculada que habría sido admirable si no fuera tan transparente. Mi padre, todavía tambaleándose por la muerte de mi madre y desesperado por sentirse joven de nuevo, había caído por completo en su actuación. ¿Qué quieres decir con revisar los registros? La voz de Victoria interrumpió mis pensamientos, aguda y sospechosa. Siempre había sido buena para sentir cuando las cosas no iban a su manera. Alcancé mi teléfono, abriendo un correo electrónico que había recibido esa mañana. La casa del lago no puede estar a tu nombre, Victoria, porque a partir de las 8 de esta mañana, ha sido colocada en un fideicomiso irrevocable. Mi abuela se aseguró de eso. El rostro de mi padre se ensombreció. ¿De qué estás hablando? La escritura era clara, la propiedad pasó a ti, y yo tengo poder notarial. Yo mismo me encargué de la transferencia. ¿De verdad? Sonreí, deslizando mi teléfono por la mesa. Tal vez deberías mirar el testamento original de nuevo, el que se presentó con el abogado de la abuela, no la copia que tenías en tu oficina. Hace 6 meses, recibí una llamada del señor Sullivan, el abogado de mi abuela desde hace mucho tiempo. Le habían preocupado algunas preguntas hechas sobre el título de la propiedad. Tu padre ha estado haciendo preguntas, me advirtió, preguntas que me hacen pensar que está planeando algo. Fue entonces cuando me enteré del verdadero regalo de mi abuela, no solo la casa del lago, sino las protecciones legales que había puesto en marcha para mantenerla segura. La propiedad había sido colocada en un fideicomiso que se activaría ante cualquier intento de transferir la propiedad sin la autorización adecuada. Mi abuela, al parecer, conocía a mi padre mejor que nadie. «Esto es ridículo», espetó Victoria, su manicura perfecta golpeando furiosamente contra su copa de vino. James, dile que esto es ridículo. Pero mi padre estaba mirando los documentos en mi teléfono, su rostro poniéndose más pálido por segundo. Los documentos del fideicomiso eran claros, cualquier intento no autorizado de transferir la propiedad desencadenaría consecuencias legales inmediatas. No puedes hacer esto, dijo finalmente, su voz ronca. Soy tu padre. Y esta era la casa de mi abuela, respondí con calma. Ella me la dejó por una razón. ¿De verdad pensaste que no la protegería? Victoria se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Pequeña ingrata. Cuidado, interrumpí. El fideicomiso tiene disposiciones muy específicas sobre acoso o interferencia. El señor Sullivan es bastante minucioso en su documentación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, mientras que la compostura perfecta de Victoria se había roto por completo. Los planes de renovación, susurró, más para sí misma que para nosotros. Los contratistas empiezan la semana que viene. Tomé un sorbo de mi agua, dejando que el momento se extendiera. Tendrás que cancelarlos. Cualquier modificación a la propiedad requiere autorización escrita del administrador del fideicomiso. Ese sería yo. Mi padre empezó a hablar,
probablemente para intentar otro ángulo de ataque, pero levanté mi mano. Hay más. El fideicomiso incluye registros detallados de cada intento de acceder o transferir la propiedad en los últimos 6 meses, incluyendo algunas conversaciones interesantes con agentes inmobiliarios sobre posibles compradores. Capté su atención. El rostro de Victoria pasó del rojo furioso al blanco pálido en segundos, mientras que mi padre parecía hundirse aún más en su silla. ¿Han estado intentando venderla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La investigación del señor Sullivan había sido exhaustiva, incluso antes de esta supuesta transferencia a Victoria. Eso es interesante, considerando que sabías que la abuela me la dejó específicamente porque quería que se quedara en la familia. Solo estábamos explorando opciones. Victoria intentó dar marcha atrás, pero su voz carecía de convicción. Para el futuro, ya sabes, los valores de las propiedades en esa zona están subiendo. Terminé por ella. Sí, lo sé. Por eso el fideicomiso incluye una disposición que impide cualquier venta sin el acuerdo unánime de todos los beneficiarios, y como soy el único beneficiario. Las implicaciones quedaron flotando en el aire. No solo su intento de transferir la propiedad había fracasado, sino que sus planes más amplios de venderla para obtener ganancias ahora eran imposibles. Mi padre finalmente encontró su voz. No entiendes, Olivia. Victoria y yo teníamos planes. La venta nos habría dado el capital para... ¿Para qué, papá? Financiar otra de las empresas comerciales de Victoria, como la boutique que misteriosamente cerró después de 6 meses, o tal vez el estudio de yoga que nunca llegó a abrir. El rostro de Victoria se enrojeció de ira. ¿Cómo te atreves? James, ¿vas a dejar que me hable así? Pero mi padre seguía mirando los documentos del fideicomiso, la realidad finalmente calando en su interior. Había perdido no solo la casa del lago, sino la ganancia inesperada con la que habían estado contando. Me levanté, recogiendo mis cosas. El administrador del fideicomiso, o sea yo, realizará una inspección de la propiedad el próximo fin de semana. Necesitaré que retires cualquier objeto personal que hayas dejado allí. Después de eso, los códigos de seguridad serán cambiados. No puedes simplemente. Victoria comenzó, pero la interrumpí. Puedo, y lo haré. La abuela se aseguró de eso. Ella vio venir esto, ¿sabes? Le dijo al señor Sullivan que mi padre intentaría algo así eventualmente. Por eso creó el fideicomiso de la forma en que lo hizo. Caminé hacia la puerta, luego me volví para un último punto. Oh, y papá, tal vez quieras revisar tu correo electrónico. El señor Sullivan envió algunos documentos interesantes sobre tu uso del poder notarial. Él cree que podría haber algunas irregularidades que valga la pena discutir. La expresión en sus rostros cuando me fui fue algo que recordaría durante mucho tiempo. Pero esto no se trataba de venganza, se trataba de proteger lo que era mío, lo que mi abuela me había confiado. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en todos los veranos pasados en esa casa del lago, ayudando a mi abuela a cuidar su jardín y escuchando sus historias. Me enseñó más que solo cómo cuidar las plantas, me enseñó cómo defenderme, cómo proteger lo que importaba. A veces, Olivia me dijo una vez mientras estábamos sentadas en el muelle viendo la puesta de sol, la mejor defensa es estar preparada. La gente siempre tratará de tomar lo que no es suyo, pero solo pueden tener éxito si se lo permites. Ella tenía razón, como siempre. Y ahora, gracias a su previsión, la casa del lago permanecería exactamente donde pertenecía, en las manos de alguien que realmente apreciaba su valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del señor Sullivan, todo salió según lo planeado. Sonreí, escribiendo rápidamente una respuesta, exactamente como le hubiera gustado a la abuela. La casa del lago estaba segura, y con ella, todos los recuerdos y promesas que contenía. A veces, las mejores victorias son las que planeas mucho antes de que comience la batalla. Las consecuencias de la revelación de la cena fueron rápidas y explosivas. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de mensajes de texto enojados de Victoria, mensajes de voz suplicantes de mi padre e incluso algunas preguntas confusas de amigos de la familia a quienes, aparentemente se les había prometido el uso de la casa del lago para sus vacaciones de verano. Reenvié cada mensaje al señor Sullivan, añadiendo a su ya sustancial documentación de su comportamiento. Se están desesperando, notó durante nuestra llamada matutina.
Tu padre acaba de intentar programar una reunión de emergencia conmigo, alegando que debe haber algún error en los documentos del fideicomiso. ¿Lo había? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu abuela no cometía errores, Olivia, especialmente no cuando se trataba de proteger lo que le importaba. Más tarde esa tarde, conduje hasta la casa del lago, necesitando ver por mí misma qué cambios ya habían hecho. Cuando llegué a la familiar entrada de grava, mi corazón se hundió. El jardín que mi abuela había cuidado con tanto cariño durante décadas estaba parcialmente excavado, presumiblemente en preparación para la modernización planificada de Victoria. Los materiales de construcción estaban apilados cerca del muelle, y un gran contenedor estaba lleno de lo que parecían ser accesorios originales de la casa. Estaba tomando fotos de los daños cuando un coche rugió por la entrada. Victoria salió, luciendo menos pulida de lo habitual en su prisa por confrontarme. No tienes derecho a estar aquí, espetó, caminando hacia mí con sus tacones poco prácticos. James y yo ya hemos pagado depósitos a los contratistas, ¿tenemos planes? Bajé mi teléfono, asegurándome de que las fotos estuvieran guardadas de forma segura en la nube. En realidad, tú eres la que no tiene derecho a estar aquí. A partir de esta mañana, la compañía de seguridad ha recibido instrucciones de tratar cualquier entrada no autorizada como allanamiento de morada. ¿Allanamiento de morada? Se rió, pero había un borde de histeria en ello. Soy la esposa de James. Esta es nuestra casa de verano. No, es mi propiedad, mantenida en un fideicomiso establecido por mi abuela. ¿Y esos contratistas que contrataste? Todos han sido notificados de que cualquier trabajo realizado sin la autorización adecuada resultará en acciones legales. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia. ¿Crees que eres tan inteligente, verdad? Pero no tienes idea de lo que estás haciendo. James y yo teníamos compradores alineados, compradores ricos. Esto podría habernos preparado a todos para la vida. Prepararlos a ustedes, quieres decir, la corregí, tal como pensaste que casarte con mi padre te prepararía. ¿Cómo te está funcionando eso? Dio un paso hacia mí, con el dedo apuntando acusadoramente. Todo estaba bien hasta que tú interfieres. Tenemos planes para este lugar, planes que habrían beneficiado a todos. A todos menos a mí, dije con calma, y a todos menos a mi abuela, que quería que este lugar fuera preservado, no demolido y comercializado. Tu abuela está muerta, escupió Victoria, y estás viviendo en el pasado, aferrándote a esta vieja casa como si fuera una especie de santuario. Las palabras golpearon fuerte, pero mantuve la compostura. Tienes razón en una cosa, estoy preservando este lugar. Pero no solo por el pasado, sino por lo que representa, por lo que aún puede ser. Justo entonces, otro coche llegó, el de mi padre. Salió lentamente, luciendo más viejo y derrotado de lo que jamás lo había visto. Victoria gritó, su voz cansada. Te dije que no vinieras aquí. El señor Sullivan acaba de terminar de explicarme todo. El fideicomiso es inquebrantable. Victoria se volvió hacia él. Dijiste que podías manejar esto. Dijiste que el poder notarial significaba. Estaba equivocado, la interrumpió, y por primera vez, escuché verdadero arrepentimiento en su voz. Sobre muchas cosas. Observé su intercambio con una extraña sensación de desapego. Este era el momento en que mi padre tenía que elegir entre los planes de su nueva esposa y la herencia de su hija, entre ganancias rápidas y un legado duradero. Los contratistas, insistió Victoria, los depósitos tendrán que ser confiscados. Mi padre terminó, no teníamos derecho a autorizar esos cambios, el fideicomiso lo deja muy claro. El rostro de Victoria pasó por una serie de emociones, ira, incredulidad, cálculo y, finalmente, una fría clase de furia. Sin decir una palabra más, volvió corriendo a su coche y salió disparada de la entrada, dejándonos a mi padre y a mí de pie en las secuelas de su polvo. Lo siento, dijo finalmente, mirando el jardín medio destruido. Tu abuela, ella amaba mucho este lugar. Lo hacía, estuve de acuerdo, y confió en mí para protegerlo. No solo la casa, papá, sino todo lo que representa, los recuerdos, la historia, el futuro que imaginó para él. Asintió lentamente. Lo olvidé en algún momento del camino. Quedé atrapado en la visión de Victoria de renovaciones de lujo y reventas rentables. Tu madre se habría sentido muy decepcionada de mí. La mención de mi madre, desaparecida ahora hace 5 años, quedó pesada en el aire entre nosotros.
A ella también le había encantado este lugar, había apoyado la decisión de mi abuela de dejármelo a mí. No es demasiado tarde, dije finalmente. El jardín se puede replantar, los accesorios en ese contenedor se pueden salvar. Tomará trabajo, pero vale la pena salvarlo, terminó, tal como tu abuela siempre decía. Lo miré, realmente lo miré, y vi más allá de los errores y las malas elecciones al padre que recordaba de mi infancia, el que solía ayudarme a construir castillos de arena en la playa del lago, quien me enseñó a pescar desde el viejo muelle. Eres bienvenido a ayudar con la restauración, si quieres, ofrecí. Sus ojos se encontraron con los míos, esperanzados pero vacilantes. ¿Incluso después de todo? El fideicomiso existe para proteger la propiedad, dije cuidadosamente, pero no tiene que mantener alejada a la familia real, papá, a las personas que entienden lo que significa este lugar. Miró a su alrededor hacia el jardín, la casa, el lago brillando más allá. Victoria, en cambio, Victoria tiene una opción que tomar, entonces respondí, al igual que tú lo hiciste. En ese momento, de pie en medio de los restos del jardín de mi abuela, me di cuenta de que a veces salvar un lugar significa más que simplemente proteger su propiedad legal. A veces significa dar a la gente la oportunidad de recordar lo que realmente importa, de elegir el legado sobre las ganancias, la familia sobre la fachada. Mi padre recogió una herramienta de jardín desechada. ¿Por dónde deberíamos empezar? Sonreí, pensando en todos los veranos pasados trabajando junto a mi abuela en este mismo jardín. Él siempre decía, el mejor lugar para empezar es donde estás parado. Juntos, comenzamos el trabajo de restauración, no solo del jardín, sino quizás de algo más fundamental. No sería fácil. La influencia de Victoria todavía se cernía sobre mi padre como una sombra, y la confianza una vez rota tarda tiempo en reconstruirse. Pero mientras trabajábamos, casi podía escuchar la voz de mi abuela en la brisa, a veces, Olivia, las mayores victorias no están en ganar la pelea, sino en lo que eliges construir después. Durante las siguientes semanas, el verdadero alcance de los planes de Victoria y mi padre para la casa del lago quedó dolorosamente claro. Mientras revisaba los documentos en la oficina en casa de mi padre, descubrí planos arquitectónicos que habrían transformado por completo la propiedad, convirtiendo la encantadora casa histórica del lago en un moderno refugio de lujo con espacio para 50 invitados. Las facturas del contratista contaron una historia aún más perturbadora. Habían sido contratados para comenzar a trabajar sin permisos, apresurándose a hacer cambios antes de que alguien pudiera objetar. Cuanto más cavaba, más evidencia encontraba de la influencia de Victoria, cada modificación diseñada para maximizar el potencial de ganancias sin tener en cuenta la historia o el significado de la propiedad. Una noche, mientras revisaba los documentos con el señor Sullivan a través de una videollamada, mi padre llamó a mi puerta. Se veía incómodo, agarrando un sobre de Manila. «Hay algo más que necesitas ver», dijo, colocando el sobre en mi escritorio. Victoria tenía planes más allá de solo renovar la casa. Dentro había materiales de marketing para el Lake Victoria Resort and Spa, completos con representaciones que mostraban la amada casa de mi abuela transformada en algo irreconocible. El jardín se habría convertido en un estacionamiento, el viejo muelle reemplazado por un puerto deportivo moderno. Ella tenía inversores alineados, admitió mi padre, su voz cargada de vergüenza. Por eso estaba tan segura de la transferencia. Estaban listos para comenzar la construcción tan pronto como la propiedad cambiara de manos. Me sentí físicamente enferma al mirar los folletos brillantes. ¿Y tú estuviste de acuerdo con esto? Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Lo hizo sonar tan razonable, dijo que éramos tontos al dejar que una propiedad tan valiosa estuviera sin usar la mayor parte del año, lo llamó, desbloquear su potencial. ¿Sin usar? No pude evitar el borde de mi voz. Papá, yo uso esta casa. La mantengo. La comparto con familiares y amigos. Solo porque no estamos cobrando $500 por noche no significa que se esté desperdiciando. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria: tu preciosa casa del lago no seguirá siendo tuya para siempre. Todos tienen un precio. Le mostré el mensaje a mi padre. Su rostro cayó aún más. Ella ha estado así desde que revelaste el fideicomiso, dijo, enojado, calculador. Esta no es la mujer con la que me casé. O tal vez lo es, sugerí suavemente.
Tal vez esto es exactamente quien siempre ha sido, y tú simplemente lo estás viendo por fin. Al día siguiente, el señor Sullivan llamó con noticias que confirmaron mis sospechas. Su investigación había descubierto un patrón de esquemas similares en el pasado de Victoria, desarrollos de centros turísticos fallidos, ventas rápidas de propiedades que dejaron a los inversores en la estacada, negocios que colapsaron en circunstancias sospechosas. Ella ha hecho esto antes, explicó, encuentra hombres mayores ricos, se gana su confianza, luego usa sus activos y conexiones para sus empresas inmobiliarias. Cuando las cosas van mal, se muda. Pensé en compartir esta información con mi padre, pero decidí no hacerlo. Ya estaba luchando con la realidad de la verdadera naturaleza de Victoria, la prueba de sus engaños pasados podría romperlo por completo. En cambio, me concentré en curar lo que se podía curar. El jardín volvía lentamente a la vida, con mi padre pasando los fines de semana ayudándome a replantar lo que había sido destruido. Trabajamos principalmente en silencio, pero era cómodo, lleno de un propósito compartido. Un sábado por la mañana, mientras estábamos limpiando los escombros de los macizos de flores, Victoria hizo su jugada final. Llegó en un elegante SUV negro, acompañada de dos hombres con trajes caros. Estos caballeros representan a mis inversores, anunció, caminando por el césped. Están preparados para hacerle una oferta muy generosa por la propiedad. Me enderecé, con las herramientas de jardinería todavía en la mano. La propiedad no está en venta, a ningún precio. El más alto de los dos hombres dio un paso adelante, extendiendo una tarjeta de negocios. Tal vez podríamos discutir esto adentro. Nuestra oferta podría sorprenderle. No, dije con firmeza. El fideicomiso prohíbe específicamente cualquier venta. No es negociable. La fachada pulida de Victoria se resquebrajó. Estúpida, tonta sentimental. ¿Tienes idea de cuánto dinero estás desperdiciando? Todo por el jardín de una anciana. Mi padre, que había estado trabajando en silencio cerca, finalmente habló. Esa anciana era mi madre, Victoria. Y este jardín, esta casa, son su legado, no tu próxima venta rápida de bienes raíces. Victoria lo miró fijamente, claramente sin esperar resistencia de ese lado. James, sé razonable. Piensa en nuestro futuro. Lo estoy haciendo, respondió, poniéndose de pie para enfrentarla, y estoy empezando a pensar que nuestros futuros podrían estar yendo en diferentes direcciones. Los inversores, sintiendo el cambio en la dinámica, comenzaron a retroceder hacia su coche. Victoria los vio irse, sus planes cuidadosamente construidos desmoronándose ante sus ojos. Esto no ha terminado, siseó, pero la amenaza sonó hueca. En realidad, sí, dije, sacando mi teléfono. El señor Sullivan ha sido bastante minucioso en documentar tu historial de fraude inmobiliario. Está preparado para compartir sus hallazgos con las autoridades correspondientes si continúas acosándonos. Se fue en una furia de neumáticos chillando y grava lanzada, dejándonos a mi padre y a mí de pie en el jardín parcialmente restaurado. He sido un tonto, dijo después de un largo momento. No un tonto, lo corregí, solo alguien que quería volver a creer en el amor. No hay nada de malo en eso. Miró a su alrededor hacia el jardín, hacia la evidencia de nuestro trabajo compartido. Tu abuela estaría orgullosa de ti, sabes, no solo por proteger la propiedad, sino por cómo lo hiciste, con fuerza, pero también con gracia. Recogí mis herramientas de jardinería, volviendo a la tarea en cuestión. Ella también estaría orgullosa de ti, papá, por encontrar el camino de vuelta. Mientras trabajábamos uno al lado del otro bajo el sol de finales del verano, pensé en todo lo que había sucedido. Victoria había intentado convertir este lugar de recuerdos y significado en solo otro centro turístico sin alma. Casi lo había logrado, no por la fuerza, sino a través de la manipulación y las falsas promesas. Pero mi abuela lo había visto venir. Ella sabía que el verdadero valor de la Casa del Lago no estaba en su potencial precio de venta o oportunidades de desarrollo, estaba en las generaciones de recuerdos que contenía y los que aún estaban por hacerse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi padre mientras terminábamos de plantar una hilera de las rosas favoritas de mi abuela. Miré hacia el lago. Su superficie dorada a la luz de la tarde. Ahora reconstruimos, no solo el jardín, sino todo lo demás también. Asintió, entendiendo que me refería a más que solo la restauración física de la propiedad. La confianza, como los jardines, toma tiempo y cuidado para volver a crecer fuerte.
Pero de pie allí, rodeada por la evidencia del nuevo crecimiento que surgía de las viejas raíces, supe que estábamos en el camino correcto. Los grandes planes de Victoria para el Lake Victoria Resort seguirían siendo nada más que representaciones brillantes en una carpeta olvidada. La verdadera casa del lago, la casa del lago de mi abuela, seguiría siendo exactamente lo que estaba destinada a ser: un hogar, un refugio, un lugar donde la familia pudiera sanar y crecer juntos. Las semanas siguientes a la dramática salida de Victoria trajeron un extraño ritmo nuevo a la vida en la casa del lago. Lo que había comenzado como mi misión solitaria de proteger el legado de mi abuela se había convertido en algo inesperado, una oportunidad para que mi padre y yo reconstruyéramos, no solo la propiedad, sino nuestra relación. Cada mañana llegábamos con café y planes de trabajo abordando la restauración pieza por pieza. El jardín fue lo primero, con mi padre sorprendiéndome al recordar muchas de las preferencias de plantación de mi abuela. Ella siempre ponía la lavanda en el borde oriental, decía, o las hortensias necesitan más sombra de lo que podrías pensar. Pequeños detalles que revelaron que había prestado más atención de la que le había dado crédito. Victoria, mientras tanto, mantuvo su distancia, pero no su silencio. Su abogado envió ofertas de acuerdo cada vez más desesperadas, cada una intentando eludir las restricciones del fideicomiso. Se está quedando sin opciones, explicó el señor Sullivan durante una de nuestras llamadas de actualización semanales. Los inversores a los que les prometió esta propiedad están exigiendo respuestas, y por lo que puedo deducir, hizo algunos compromisos financieros significativos basados en su adquisición garantizada de la Casa del Lago. No es mi problema, dije, mirando a través de la ventana mientras mi padre restauraba minuciosamente el viejo muelle tabla por tabla. No, no lo es, estuvo de acuerdo el señor Sullivan, pero deberías estar preparada para una escalada. Las personas como Victoria rara vez aceptan la derrota con gracia. Tenía razón. Una semana después, Victoria hizo su jugada final, una apelación directa a mi padre que presencié a través de la ventana de la cocina. Estaban de pie cerca del borde de la propiedad, sus gestos animados, su expresión cambiando entre suplicante y amenazante. Mi padre permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, negando con la cabeza repetidamente. Cuando finalmente regresó a la casa, su expresión era sombría pero resuelta. Ella quería que impugnara el fideicomiso, dijo sin preámbulos, dijo que si afirmaba que tu abuela no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo creó, podríamos tener la oportunidad de invalidarlo. Sentí un escalofrío a pesar del calor del verano. Y le dije que se había terminado. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, el peso de su decisión evidente en cada línea de su rostro. Solicité el divorcio. El anuncio quedó flotando en el aire entre nosotros. Esto no era lo que había esperado, o incluso lo que había querido, cuando los confronté por primera vez sobre la Casa del Lago. Simplemente había querido proteger mi herencia, no destruir el matrimonio de mi padre. Papá, nunca quise que esto. Esto no es tu culpa, Olivia interrumpió. Victoria y yo, lo que teníamos no era real, al menos no de su lado. Yo era solo un medio para un fin, acceso a propiedades y conexiones que podía explotar. El señor Sullivan encontró evidencia de sus esquemas pasados, admití. No te lo dije porque pensé que dolería demasiado. Asintió, sin sorprenderse. Empecé a hacer mi propia investigación después de ese día con los inversores, encontré algunos de sus anteriores esposos, tuve algunas conversaciones esclarecedoras. Intentó una sonrisa. Resulta que no soy el primer hombre en caer en su actuación, solo el último. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido del lago lamiendo la orilla filtrándose a través de las ventanas abiertas. ¿Qué pasa ahora? Finalmente pregunté. Ahora, dijo, mirando a su alrededor hacia la cocina medio restaurada, seguimos reconstruyendo la casa y todo lo demás. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el lago, nos sentamos en el muelle recién reparado con vasos de la limonada favorita de mi abuela. El jardín volvía a la vida, con nuevos brotes abriéndose paso a través del suelo donde los contratistas de Victoria habían destrozado las viejas plantas. La casa en sí estaba regresando lentamente a su antiguo encanto, los accesorios modernos que Victoria había instalado reemplazados por piezas más acordes con su historia. Tu abuela una vez me dijo algo que no entendí en ese momento, dijo mi padre, observando la luz dorada bailar sobre el agua. Ella dijo que las casas tienen almas, al igual que las personas, que recuerdan quién las amó y quién no. Sonreí,
escuchando la sabiduría de mi abuela en sus palabras. Solía decirme eso también, dijo que por eso este lugar siempre se sentía tan especial, porque generaciones de nuestra familia lo habían llenado de amor. Lo olvidé por un tiempo, admitió, quedé atrapado en la visión de Victoria del potencial y la oportunidad de inversión, dejé de ver el alma de este lugar. Pero lo ves ahora, dije, no como una pregunta, sino como reconocimiento. Asintió, su mirada abarcando la familiar costa, los jardines comenzando a florecer de nuevo, la madera desgastada del cobertizo para botes que había albergado la pequeña flota familiar de canoas y kayaks durante décadas. Lo veo, estuvo de acuerdo, y estoy agradecido de que hayas luchado para protegerlo, incluso cuando eso significó luchar contra mí. El sonido de un coche que subía por la entrada interrumpió nuestro momento. El señor Sullivan salió, sosteniendo una carpeta. Buenas noticias, gritó mientras se acercaba al muelle. Victoria ha retirado oficialmente todas las reclamaciones contra la propiedad. El fideicomiso se mantiene sin oposición. Mientras el señor Sullivan explicaba los detalles legales, me encontré mirando no a él, sino a mi padre. La tensión que había vivido en sus hombros desde que comenzó todo esto finalmente se había aliviado. Se parecía más al padre que recordaba de la infancia, presente, comprometido, en paz. La casa del lago estaba segura, tal como mi abuela había previsto. Pero había protegido más que solo la propiedad con su previsión, había creado la oportunidad para la curación, para la verdad, para la reconciliación. Al luchar para preservar su legado, había recuperado inesperadamente algo que pensé que estaba perdido para siempre, mi padre.